Bueno, en la clase pasada habíamos visto cómo se relaciona el fasor voltaje con el fasor corriente en un elemento resistivo. Y concluimos que en este elemento resistivo el voltaje y la corriente están en fase. Ya sabemos qué significa que esas dos variables estén en fase. Veamos ahora para el caso de tener un elemento inductivo. Bien, si es que aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos de una bobina, como se aprecia aquí, en este elemento va a circular una corriente. Trabajando en el dominio de la frecuencia, podemos encontrar los fasores voltaje y fasor corriente a través de la aplicación de la ley de Ohm. Entonces, usted ve que en esta formulita abajo, el voltaje es igual a la corriente multiplicado por J omega L. En este caso, J omega L es la denominada reactancia inductiva. De igual forma, si partimos de la corriente, del fasor corriente como referencia, y dibujamos aquí un posible ángulo de desfasamiento para esa corriente, un ángulo θ. Note que aquí al hacer este producto, voltaje es igual a J omega L por I. Básicamente lo que estamos haciendo es el producto de dos números complejos. En este caso, el uno corresponde al fasor corriente y el otro, que sería J omega L, es un número complejo que tiene parte real 0 y únicamente parte imaginaria. En este caso, este número complejo escrito en forma polar sería omega L con un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados va a sumarse con el ángulo que tiene la corriente para generar el ángulo del fasor voltaje. Entonces, de aquí concluimos que el fasor voltaje estaría adelantado un ángulo de 90 grados respecto al fasor corriente. Entonces, miren, un elemento inductivo se dice el voltaje adelanta a la corriente, un ángulo de 90 grados. Si es que existiera una combinación de resistencia e inductancia en serie, por ejemplo, en ese caso el voltaje seguirá adelantando a la corriente, pero ya no adelantaría 90 grados. Ese ángulo de adelanto va a ser más pequeño, pero en todo caso el voltaje sigue adelantando a la corriente. Como usted ve aquí, lo que necesita es aplicar operaciones con números complejos. Y finalmente, si tenemos un elemento capacitivo, de igual manera podemos encontrar lo que sería la relación entre el voltaje y la corriente a través de esta expresión. La corriente sería J omega C multiplicado por el voltaje. En ese caso, de igual forma, si tenemos como partida, como referencia, el fasor voltaje, dibujado de esta manera con un ángulo de desfasamiento phi, y hacemos la operación matemática que está viendo aquí. Fasor corriente es J omega C por el fasor voltaje. Efectivamente, este es el producto de dos números complejos. J omega C tiene parte imaginaria pura. El número complejo J omega C escrito en forma polar sería un módulo omega C y un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir entonces que ese ángulo de 90 grados va a estar sumado con el ángulo del número complejo que representa al fasor voltaje y en consecuencia tendríamos
una gráfica como la que está viendo aquí. El fasor corriente estaría adelantando 90 grados al fasor voltaje. Tenga en cuenta que si ponemos una resistencia en serie con este capacitor, la corriente seguirá adelantando al voltaje, pero ya no lo haría con un ángulo de 90 grados. Ese adelantamiento de la corriente sería con un ángulo más pequeño que 90 grados, dependiendo del valor de la resistencia que podemos poner aquí en serie con el capacitor. En consecuencia, ya tenemos las relaciones voltamperimétricas básicas para resistencia, inductancia y capacitancia cuando se trabaja con fasores. Las leyes de Kirchhoff que habíamos visto para el caso de circuitos eléctricos con continua se mantienen exactamente igual para el caso de aplicar fasores. Entonces, en un circuito cerrado, aplicaríamos la ley de conservación de la energía, haciendo un sumatorio de todos los voltajes fasoriales en esa malla e igualando este resultado a cero. Definición: impedancia. Básicamente, la impedancia viene a ser un término que se utiliza para representar la relación que existe entre el fasor voltaje y el fasor corriente en un elemento resistivo. Por ejemplo, esa impedancia vendría a ser simplemente R. Si se trabaja con un elemento inductivo, de igual forma hacemos el cociente entre estos dos números complejos, fasor voltaje sobre fasor corriente, y el resultado va a ser la denominada impedancia inductiva, también conocida simplemente como reactancia inductiva. Su valor sería J omega L. Y finalmente, si es que hacemos el cociente entre el voltaje y la corriente en un elemento capacitivo, el resultado sería la impedancia capacitiva o simplemente conocida como reactancia capacitiva. En este caso, el valor sería 1 sobre J omega C o menos J sobre omega C, que es lo mismo, usted ya sabe operar con números complejos. En cualquiera de estos casos, entonces, podemos obtener el cociente de fasor voltaje sobre fasor corriente y definimos lo que se conoce como la impedancia. Las magnitudes de esta impedancia van a ser los ohmios, igual que en una resistencia. Entonces aquí vemos la impedancia resistiva, quedaría simplemente R, la impedancia inductiva, J omega L, y la impedancia capacitiva, representadas todas ellas con la letra Z, sería 1 sobre J omega C. Debe estar claro que al trabajar con estas impedancias, la impedancia Z no es un fasor. Ojo con eso. Los fasores son solamente corrientes y voltajes. La impedancia no es un fasor. En el caso de que se tuviera, por ejemplo, vamos a poner aquí una impedancia Z con un valor de 25 más J10, todo esto en ohmios. La parte real de esta impedancia viene a ser el componente resistivo puro. En este caso diríamos, esa impedancia está formada por una resistencia de 25 ohmios. Y la parte imaginaria, es decir,
este valor de 10 corresponde a la reactancia inductiva. ¿Por qué decimos reactancia inductiva? Porque este J10 es positivo. Entonces, vamos a poner aquí, este J10 correspondería a J omega L, ¿sí? Si conocemos la frecuencia de trabajo, el omega, ya podríamos saber con qué valor de inductancia estamos trabajando. Y si es que este J10 fuera negativa, estaríamos hablando de que se trata de una reactancia capacitiva, ¿sí? Entonces, en ese caso tendríamos que esto es igual a menos J sobre omega C. Y de ahí podríamos saber el valor del capacitor en caso de que tuviésemos la frecuencia angular omega como dato. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, aquí están los cálculos para estos elementos. No es difícil evaluar cuánto vale la impedancia inductiva si es que conocemos el valor de la inductancia y de la frecuencia angular. Simplemente reemplazamos omega, multiplicamos por L y ya tenemos la impedancia inductiva en ohmios. Para el caso de un capacitor, la impedancia capacitiva es 1 sobre J omega C o menos J sobre omega C. De igual manera, aquí reemplazaríamos el valor de omega, el valor de C, hacemos la operación y tendríamos la impedancia capacitiva. Finalmente, si tenemos impedancias en serie, al igual que en el caso de resistencias, podemos sacar una impedancia equivalente simplemente sumando esas dos impedancias. Bueno, aquí evidentemente estaríamos hablando de un circuito que estaría formado por una inductancia, una bobina, en serie con un capacitor. Entonces, en este caso, pasamos al dominio de la frecuencia y la impedancia equivalente es la suma de estas dos. Si es que tenemos dos impedancias en paralelo, por ejemplo, una bobina y un capacitor en paralelo, les pasamos al dominio de la frecuencia y obtenemos un equivalente, igualito que si se tratasen de dos resistencias. Para dos impedancias en paralelo, el equivalente sería el producto de las dos sobre su suma. ¿Sí? Entonces trabajamos con las mismas leyes de transformación que tienen las resistencias. Entonces aquí está el ejemplo. Si tenemos dos impedancias en paralelo, el equivalente sería el producto de las dos sobre la suma. Y operamos tranquilamente con números complejos para obtener el valor final de este equivalente. Finalmente, otro término que también se utiliza en máquinas eléctricas, en circuitos eléctricos en forma general, es el de admitancia. La admitancia en un circuito simplemente es el cociente entre el fasor corriente y el fasor voltaje. Si usted se da cuenta, simplemente la admitancia sería el inverso de la impedancia. Entonces, esta admitancia está formada de igual forma por una parte real y una parte imaginaria. En este caso, la parte real viene a ser la conductancia, representada con la letra G. Y la parte imaginaria se denomina la susceptancia y está formada o representada por la letra B. Entonces, no se olviden, cuando se está trabajando con impedancia, voy a ponerle aquí, este Z es igual a una parte real que se representa con la letra R y más
o también podría ser menos una parte imaginaria que corresponde a la reactancia. Entonces, hay similitud en la representación tanto de impedancia como de admitancia. Simplemente debemos saber que en el caso de la admitancia, su valor es el inverso de la impedancia. Para el caso de admitancias, cuando usted tiene dos admitancias en paralelo, la admitancia equivalente es simplemente la suma directa de esas dos admitancias que están conectadas en paralelo. Y si tiene dos admitancias en serie, el equivalente es el producto de esas dos dividido para la suma. ¿Sí? Entonces, aquí los equivalentes cambian cuando se trabajan con admitancias. Dos admitancias en paralelo se suman directamente para obtener la admitancia equivalente. Y si tiene dos admitancias en serie, la admitancia equivalente es el producto de las dos sobre la suma. Es lo contrario que hacemos con impedancias. Bien, entonces hasta aquí la partecita esta que sería una revisión de los conceptos de electricidad que se requieren para la materia de máquinas eléctricas. Bien, aquí les tengo una ilustración bastante rápida de lo que sería un circuito eléctrico que tiene una combinación de tres elementos conectados en serie: una resistencia, una inductancia y un capacitor. Si es que queremos resolver esto en el dominio del tiempo, usted lo que tendría que hacer es primero definir aquí una corriente que está circulando por el circuito, una corriente I, y luego aplicar la ley de conservación de la energía en este camino cerrado. Eso significa que el voltaje de alimentación va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje en cada uno de estos elementos. Entonces, en el dominio del tiempo tendríamos el voltaje de entrada V in dt es igual a la corriente I multiplicado por la resistencia R. Entonces, aquí tenemos, para sacar esta diferencia de potencial en la resistencia, aplicamos la ley de Ohm. El resultado es que ese voltaje o esa diferencia de potencial es I multiplicado por R. Ya está. Luego, en esta inductancia tenemos otra diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y finalmente en el capacitor tendríamos otra diferencia de potencial que va a ser igual a 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para resolver este circuito necesitamos encontrar esa corriente I. Lógicamente, al tener aquí términos derivativos e integrativos, para resolver esto tendríamos que derivar toda la ecuación con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría la derivada de voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a R por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más L por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, y más 1 sobre C por I de t. Como usted se da cuenta, aquí le queda una ecuación diferencial de segundo orden. Y para resolver esta ecuación diferencial usted tiene varias posibilidades. Podría trabajar directamente en el dominio del tiempo, podría trabajar en el dominio de Laplace, frecuencia compleja, y encontrar la solución para la corriente. En todo caso, aquí habría... Una, Sí, dígame. perdón, una consulta. Sí, En dígame. la capacitancia, la integral, ¿cuáles serían los límites? O sea, desde el inicio hasta el final. Bueno, si es que usted aplica allí ya los extremos de la integración, querría decir que usted está calculando la diferencia de potencial en el capacitor
en tiempos específicos, por ejemplo, de 1 milisegundo a 3 milisegundos. Pero eso sería ya para cuantificar el valor de la diferencia de potencial si es que usted ya tiene definida la corriente. No se olvide que aquí la corriente es la incógnita. Entonces no podríamos poner en este momento la integral entre 1 y 2, por ejemplo, porque no conocemos la corriente. Entonces primero debemos encontrar esa corriente. Justamente para encontrar esa corriente, aquí lo que hacemos es derivar la ecuación. Y evidentemente, en este caso, usted ya sabe, tiene que plantear una ecuación diferencial que tiene dos componentes, que corresponderían a la parte transitoria y a la parte en estado estable de esa corriente. Evidentemente, de resolver esta ecuación diferencial, si es que usted utiliza MATLAB, es bastante rápido, ¿no? Sin embargo, la ventaja de utilizar el dominio de la frecuencia es que justamente nos permite obtener lo que nos interesa en máquinas eléctricas, la solución en estado estable para la corriente. ¿Por qué la solución en estado estable? Porque cuando usted trabaja con máquinas eléctricas, llámese transformador, máquina de inducción, máquina sincrónica, etc., la parte transitoria dura muy pocos segundos. Es decir, cuando usted arranca un motor de inducción, por ejemplo, mientras está ganando velocidad la máquina, hasta llegar a la velocidad nominal, usted tiene lo que se conoce como un intervalo transitorio, la parte de arranque mientras va acelerando la máquina. Ese intervalo transitorio no nos interesa. ¿Por qué razón? Porque una vez que la máquina arrancó, y digamos que en ese arranque se demoró 3, 4 segundos, luego de ese intervalo transitorio, ya esa máquina eléctrica se queda trabajando, digamos, todo el día. Y ese trabajo lo hace en estado estable. Entonces, lo que nos interesa en máquinas eléctricas es resolver circuitos en estado estable, encontrar su respuesta en estado estable. Entonces, para ello, en vez de pasarnos aquí resolviendo la ecuación diferencial, vamos a poner esto en el dominio de la frecuencia más bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primer paso, evidentemente ya sabemos, sería que hay que poner aquí el fasor voltaje. Entonces, usted ya sabe cómo pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Normalmente este voltaje va a ser una señal senoidal. Entonces de ahí generamos el fasor voltaje, un módulo y un ángulo. Ya sabemos esto. También sabemos que en el dominio de la frecuencia la resistencia conserva su valor. Entonces aquí seguirá estando R. La inductancia cambia. Entonces en el dominio de la frecuencia aquí tendría que poner J omega L. Y para el caso del capacitor, en el dominio de la frecuencia aquí deberíamos escribir 1 sobre J omega C. Ya está. Hacemos esa transformación. Después de que hacemos esa transformación, decimos por aquí circula una corriente. Esa corriente también va a ser un fasor. No se olvide, voltajes y corrientes son fasores. Reactancias o impedancias no son fasores. Entonces aquí definimos el fasor corriente. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar esa corriente en estado estable? Simplemente aplicamos la ley de Ohm. El fasor corriente, a ver, les voy a hacer más grandecito esto. Ponemos aquí, el fasor corriente va a ser igual. Aplicando la ley de Ohm, exactamente tal como usted la conoce. Fasor corriente quedaría igual al fasor voltaje que estamos aplicando en el circuito, dividido para la suma de todos los elementos que están puestos en el circuito. Entonces, este va a ser fasor voltaje. Aplico la ley de Ohm
y encontramos voltaje sobre, como aquí tengo 3 elementos en serie, el equivalente de estos 3 elementos en serie va a ser la suma, igualito que si fuesen resistencias. Entonces tendríamos que poner R más J omega L y más 1 sobre JWC. Y se acabó el problema. Usted sabe que el fasor voltaje es un número complejo. Entonces aquí ponga ustedes el número complejo. En la parte del denominador, ¿cómo le va a quedar? Voy a trabajarle un poquito a este denominador simplemente para organizar de la siguiente forma. Abajo me queda R más. Voy a sacar el J de factor común. Quedaría multiplicado a omega L. A ver, omega por L. Y menos 1 sobre omega C. Quedaría de esta manera, mire. Es otro número complejo. Si usted hace la operación en el denominador y encuentra, por ejemplo, que esta resta de aquí le sale positiva, significa que el circuito tiene predominio inductivo. ¿Por qué razón? Porque el omega L es más grande que 1 sobre omega C. Y si tiene predominio inductivo, entonces la corriente estaría atrasada respecto al voltaje, ¿sí? Si es que al hacer esta operación el resultado es negativo, significa que su circuito tiene predominio capacitivo. Y en ese caso la corriente adelanta al voltaje. ¿Cuánto adelanta? No sabemos. Si solo tuviera un capacitor, allí sí con toda seguridad diríamos, la corriente adelanta 90 grados al voltaje. Pero si aquí es una combinación de 3 o más elementos, ese ángulo de adelantamiento ya no sería 90 grados. Entonces habría que tener en cuenta ese detalle. Y finalmente, mire, si usted ya tiene el denominador representado de esta forma, usted conoce la resistencia, conoce la frecuencia, conoce el valor de la bobina, conoce el valor del capacitor. Usted ya sacaría aquí abajo un número complejo. ¿Y luego qué tiene que hacer? La división de dos números complejos simplemente. Y el resultado que usted va a obtener de esto, voy a ponerle simplemente aquí, va a ser un número complejo de la forma A más o menos J por B, ¿no es cierto? Y el momento que ya tiene este número complejo para la corriente, lo escribe en forma polar, un módulo y un ángulo. Entonces, el módulo ya sabemos, es A al cuadrado más B al cuadrado, todo eso en raíz. Y el ángulo sería tangente inversa de B sobre A. Entonces, cuando usted ya tenga ese módulo y ese ángulo, ya puede regresar al dominio del tiempo y escribir la corriente en forma senoidal. Entonces se da cuenta que trabajar con esto es mucho más sencillo que trabajar en el dominio del tiempo. Aquí solamente necesitamos trabajar con números complejos y se resuelve la corriente en estado estable sin mayores dificultades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, Profesor, buenos días. La sí, parte que buenos días, decía dígame. eh, que la parte que decía que del signo, que cuando el signo era negativo, esa parte no la entendí, profe. Bueno, usted al momento que tiene una inductancia y una capacitancia, en este caso están conectadas en serie. Podría estar también en un circuito mixto, conexión paralelo, conexión serie, como usted se imagine, no hay problema. Lo interesante es que cuando usted saca la corriente, el fasor corriente, lo que le va a quedar simplemente es un número complejo. En este caso estaba analizando el denominador. En el denominador tenemos una impedancia equivalente.
esa impedancia equivalente tiene una componente real que viene a ser la resistencia y una componente imaginaria. Esa componente imaginaria, como está viendo aquí, puede ser positiva o negativa. Usted simplemente tendría que hacer esta operación. Omega L menos 1 sobre omega C. Si esta cantidad le da positiva, significa que el término que contiene el efecto inductivo es más grande. Eso quiere decir que en su circuito, a esa frecuencia omega, existe predominio inductivo. Y en predominio inductivo, habíamos visto que el voltaje adelanta a la corriente. Si esta cantidad le resulta negativa, en ese caso quiere decir que a esa frecuencia de trabajo en particular existe un predominio de nuestro capacitor. El efecto capacitivo es más fuerte allí. Por eso le daría aquí un resultado negativo. Y si el circuito es predominantemente capacitivo, la corriente adelanta al voltaje, ¿sí? Entonces, esos son términos que nosotros utilizamos para saber, para poder dibujar los fasores. Entonces, si es que se le pide, por ejemplo, para este circuito, dibuje los fasores, haga el diagrama fasorial, usted podría empezar tomando el voltaje de entrada como referencia y lo dibuja así. Luego, haciendo esta operación de aquí, usted sabría cómo dibujar la corriente, adelantada o atrasada, ¿sí? Si es que es predominio inductivo, la corriente estaría atrasada. Quiere decir que le debe dibujar hacia abajo. Y a partir de allí, si esta es la corriente, multiplique por la resistencia y ya tiene la diferencia de potencial en este elemento. Esta misma corriente multiplique por J omega L y ya tiene la diferencia de potencial en este otro elemento. Y lo mismo, esta corriente multiplique por 1 sobre J omega C y ya tendría el voltaje en el capacitor. Quiere decir que aquí usted puede construir un diagrama en donde consten la corriente y los voltajes en cada uno de estos elementos, ¿sí? Simplemente con los resultados de las operaciones de multiplicar corriente por R, corriente por J omega L y corriente por 1 sobre J omega C. Y podría dibujar tranquilamente aquí todos esos fasores. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y que disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo al final de lo que había encerrado? Que si la corriente hacia adelante es una cosa o si hacia atrás es otra. Bien, la idea es que en estos circuitos usted va a conocer el voltaje de alimentación, va a conocer el valor de la resistencia, el valor de la frecuencia angular, el valor de la bobina y el valor del capacitor. Entonces, todos estos términos que intervienen en el circuito, usted ya los conoce, ¿sí? Entonces, si conocemos todos estos, estas reactancias, esta resistencia, esa impedancia que está puesta aquí en el circuito en serie, usted ya puede sacar el valor de la corriente, ¿no es cierto? Haciendo este cociente de dos números complejos. Entonces, le decía, usted puede hacer el diagrama fasorial. Entonces, si ya tiene la corriente, ya va a saber con qué ángulo debe dibujar ese fasor corriente. Evidentemente, usted debe tomar una referencia. Esa referencia del circuito normalmente es el voltaje de alimentación y se le toma con un ángulo de desfasamiento de 0, salvo que se diga lo contrario. Si usted tiene un voltaje de entrada, le voy a poner aquí, vamos a poner, supongamos que el voltaje de entrada es igual a 170 seno de WT, ya. Ese es el voltaje de entrada que usted tiene.
Lo primero que tiene que hacer es encontrar el voltaje fasorial de entrada. Este voltaje fasorial sería 170, esto ya habíamos visto, ¿sí? 170 con un ángulo, en este caso de 0 grados, ¿sí? Ya está el fasor voltaje. Ese fasor voltaje es lo que tendría que poner aquí. Ese número complejo lo coloca acá. Y después, ¿qué tiene que hacer? Reducir este número complejo en el denominador. Usted hace las operaciones simplemente. Y vamos a suponer que todo lo que está aquí en este elipse en color azul, simplemente me invento. Supongamos que todo esto le dio, qué sé yo, 12 menos J6, por ejemplo. ¿Ya? Eso le ha dado a usted esta operación. Entonces, este número J menos J6, 12 menos J6, perdón, le tiene que poner aquí al momento de sacar la corriente. Entonces, la corriente, ¿cómo le quedaría? La corriente le va a quedar simplemente 170,0 en el numerador, 170 con un ángulo de 0, y esto le divide para ese 12 menos J6. Ya está. Hace usted esa operacioncita de aquí y ya tiene el valor de la corriente. Usted ve que aquí hacer este cociente no es problema. Simplemente le pasa el denominador a la forma polar, divide los módulos y resta los ángulos. Y ya tiene la corriente. Y asimismo voy a suponer que esa corriente al hacer esta operación le da cualquier cosa. No voy a hacer matemáticamente esa operación, me invento simplemente ahorita. Supongamos que la corriente le quedó 3 con un ángulo, asimismo me invento, de menos 15. Ya, supongamos que le quedó así la corriente. Entonces, con eso, usted ya puede dibujar el diagrama fasorial. Primero pone aquí el fasor voltaje, ¿no es cierto? Esto sería 170 en magnitud y un ángulo referencial de 0. Dibuja allí usted este fasor voltaje. Dibuja el fasor corriente. Entonces, para este ejemplo aleatorio, estos datos inventados que estoy tomando, la magnitud de este fasor corriente vale 3 y el ángulo es menos 15. Quiere decir que este angulito chiquito hacia abajo vale 15 grados. Ya estaría dibujada ahí la corriente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Dibujar los demás voltajes. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Coja usted esta corriente y multiplique por la resistencia. Si la resistencia vale 2 ohmios, multiplicado por 3, sería 6. ¿Con qué ángulo? Menos 15. Entonces tendría que dibujar allí el fasor voltaje en la resistencia, que quedaría así. ¿Sí? Eso sería. Después, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar esta corriente de 3 con menos 15 por J omega L. Al momento que hace esta operación, está multiplicando 3 con menos 15 por un número complejo con parte imaginaria pura. ¿Cuál sería ese número complejo? Omega L con un ángulo de 90 grados. Quiere decir que respecto a esta corriente usted tiene el voltaje adelantado a 90 grados. Entonces, desde aquí, tendría que sumarle este fasor. Ese sería el voltaje en la bobina. Adelantado este voltaje 90 grados respecto a la corriente. Y luego, ¿qué es lo que tendría que hacer? A partir de aquí, sumar el voltaje en el capacitor. ¿Cómo saco el voltaje en el capacitor? Simplemente multiplique 3 con menos 15 por 1 sobre J omega C. Y ya está. La suma de estos 3 voltajes va a tener que darle igual al voltaje de alimentación. Bueno, aquí me invento también este diagrama en este momento. A lo mejor le queda algo así. Voltaje en la resistencia, más voltaje en la bobina, más voltaje en el capacitor, es igual al voltaje de entrada. Y tendría su diagrama fasorial completo. Esto evidentemente con números concretos, con datos de frecuencia precisos, le saldría un diagrama fasorial exacto.
tal cual se tendría en la realidad. Y entonces esa es la forma de operar con estos circuitos en el dominio de la frecuencia. Bien, entonces con esto terminamos nuestra revisión de los conceptos básicos que se requieren para trabajar en el caso de el curso de máquinas eléctricas. A ver, vamos a ver aquí si es que están todos con las cámaras encendidas. Recuerde que muy probablemente se podría asistir presencialmente a los exámenes. Entonces, aparte de pedirles la cédula de identidad para que puedan ingresar a esas pruebas o exámenes en caso de que se autorice, necesitamos por lo menos conocerles vía telemática, de forma virtual. Entonces, deben colaborar con este aspecto. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, ya que corresponde esto a la parte de la materia, ya lo que necesitamos para este curso. Asimismo, vamos a hacer una revisión bastante rápida de conceptos que usted a lo mejor ya los tiene de alguna de las materias, entiendo yo, en la física, por ejemplo. Usted ya ha estudiado algunos de los principios de los cuales vamos a tratar este momento. Entonces, veamos respecto al magnetismo, campo magnético, ley de Faraday y ley de Lenz. Bueno, aquí la historia del magnetismo no nos interesa mucho. Esto va a quedarles como un documento PDF para que usted lea un poquito y recuerde estas cosas que a lo mejor ya estudió en algún momento. Básicamente, estos de los imanes son materiales que tienen características específicas en cuanto se refiere a su interacción con otro tipo de materiales ferromagnéticos especialmente, y que es esta propiedad de atracción entre el imán y los materiales ferromagnéticos. Bueno, pueden haber materiales que tienen esta propiedad naturales y otros artificiales. Existe un mecanismo para imantar determinados materiales ferromagnéticos, como está puesto en este ejemplo, simplemente haciéndole pasar corriente a una bobina que está rodeando a este material ferromagnético, en este caso un clavito. Si la corriente pasa a través de este hilo conductor enrollado, el clavo reorienta internamente en su estructura atómica los dipolos magnéticos que contiene, haciendo que adquiera esta propiedad, que se imante ese clavo y pueda atraer a otros materiales ferromagnéticos. En definitiva, lo que usted ve aquí en la bobina, al momento que pasa la corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Estas líneas con las flechitas de color morado representan justamente el campo magnético que se genera en el interior y alrededor de nuestra bobina. Bueno, algunos imanes pueden ser de características temporales que mientras se dan ciertas circunstancias, esos materiales poseen esta cualidad, y si desaparecen esas condiciones, también desaparece esta propiedad de imán de nuestro material. Otros que son permanentes, y simplemente como dato de interés, los imanes tienen dos polos, el norte y sur. Igual cosa ocurre con la Tierra, que es un gran imán en definitiva, y justamente ese campo magnético que se genera desde el centro de la Tierra hacia su periferia es lo que se conoce como la magnetosfera. Y esa magnetosfera es precisamente la que nos protege de los vientos solares
y de las deyecciones de masa coronal que provienen del Sol y que podrían ser eventualmente dañinas tanto para los sistemas de comunicación satelitales como también para la vida aquí en la Tierra. Resulta que en un estudio que se hizo hace años atrás, a los científicos en una universidad en California se les pidió que estudien la realidad del planeta y que planteen cuáles son las causas que podrían ocasionar la desaparición de las especies en la superficie terrestre, evidentemente incluido el ser humano, ¿no? Entonces, en ese estudio prácticamente se concluyó que el potencial peligro, el más grande que afronta la vida en la Tierra, es precisamente el Sol. Si es que se diera una eyección de masa coronal que nos impacte directamente a la Tierra, prácticamente nuestra atmósfera sería barrida de un solo golpe. Y eso evidentemente acabaría con la vida en el planeta. Esa fue la conclusión de ese estudio. Entonces, lo que hasta la fecha actual nos ha protegido ya de algunas tormentas solares importantes es precisamente esta magnetosfera, este campo magnético que rodea la Tierra. Usted ve aquí en esta ilustración que el polo norte está relacionado con el sur magnético y el polo sur geográfico está relacionado con el polo norte magnético. Con estudios que se han realizado asimismo, se determina que cada cierto número de años, estos polos magnéticos en la Tierra se invierten. Y para que esa inversión pueda darse, previamente debe existir un debilitamiento de ese campo magnético. Y ahí está precisamente el peligro. El momento que eso ocurra, que este campo magnético esté por invertirse, prácticamente nos quedaríamos sin magnetosfera. Y eso es uno de los problemas que actualmente se trata de determinar cuándo se daría esa próxima inversión de los polos. Es lo que le tiene a los científicos atareados prácticamente en encontrar una respuesta a esa pregunta. Usted sabe que si un imán se parte en dos o más pedacitos, cada pedacito conservará de igual manera un polo norte y un polo sur. ¿Cómo se da o por qué se da esta propiedad del magnetismo? Básicamente en la materia tenemos estructuras internas que están formadas por átomos. Esos átomos tienen los electrones girando a su alrededor del núcleo y también sobre su propio eje. Entonces, el magnetismo está asociado con el movimiento de cargas, el desplazamiento de cargas. Evidentemente, si un electrón se está moviendo alrededor del núcleo atómico en su órbita y también está girando sobre su propio eje, entonces estas son características que generan esta propiedad del magnetismo. Generan lo que se conoce como los dipolos magnéticos internos en un material. Entonces aquí vemos justamente que dependiendo del sentido de giro sobre su propio eje, el electrón puede generar un dipolo magnético orientado hacia arriba u orientado hacia abajo. Bueno, usted sabe que la teoría atómica actual ya plantea que en el núcleo atómico no solamente existen protones y neutrones, existen los quarks y existen las famosas partículas virtuales, como por ejemplo los gravitones. La partícula denominada partícula de Dios, o también conocido como bosón de Higgs, fue evidenciada su existencia, me refiero, en el año 2012, me parece, en donde en un experimento que se realizó en el Gran Colisionador de Hadrones en la frontera de Suiza y Francia, ya se tuvo evidencia de que esas partículas virtuales existen. Entonces, al respecto hay avanzadas ya algunas teorías, algunos estudios científicos, y que para algunos de ustedes a lo mejor es un tema de interés y pueden investigar algo más
en el Internet principalmente. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es conocer que en la materia efectivamente existen estos dominios magnéticos representados aquí por estas flechitas en azul, que significa que mientras un material está en estado natural, estas flechitas pueden estar orientadas en cualquier dirección prácticamente. Esto en los materiales comunes y corrientes. Si es que a estos materiales comunes y corrientes o en materiales específicos encontramos que estos dominios magnéticos están orientados en una dirección específica, entonces se dice que esos dominios están magnetizados. Y ahí se genera precisamente el efecto que conocemos como imantación. Entonces se generan los campos magnéticos ya cuando estos dominios se orientan específicamente en alguna dirección. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una bobina, un hilo conductor metálico de cobre, por ejemplo, que está formando una serie de anillos y por esos anillos está pasando una corriente eléctrica. Si es que eso sucede en el interior de este arreglo, en el interior de esta bobina, aparece un campo magnético. Ese campo magnético puede calcularse como el producto de μ, que viene a ser la permeabilidad, en este caso del aire o del vacío, multiplicado por H. ¿Qué es este H? Intensidad de campo magnético dentro del material. Si es que en vez del vacío o del aire ponemos aquí internamente en este núcleo algún tipo de material, como por ejemplo ferrita o acero, al hacer circular corriente por estas bobinas, ese campo magnético que se genera afecta a los dominios magnéticos que tenemos internamente en este material que hemos puesto en el núcleo, de tal manera que ahora el campo magnético total en el interior del material va a ser igual al campo magnético aplicado exteriormente, es decir, generado por la circulación de corriente en esas bobinas, más el campo magnético propio interno en este material, que se ha formado por la reorientación de los dipolos magnéticos. Evidentemente aquí existe toda una teoría que nos permite calcular ese campo magnético total. Depende básicamente de las características del material que pongamos en su interior, de una de sus propiedades que se llama la susceptibilidad magnética, representada en esta formulita por XM, y también de la corriente eléctrica que esté circulando por esas bobinas. Entonces, el campo magnético total, en definitiva, se calcularía como 1 más la susceptibilidad magnética, que es una característica de este material que le hemos colocado en el núcleo, y esto multiplicado por el campo magnético aplicado. Entonces, se podría encontrar el campo magnético total al interior de este núcleo que está siendo rodeado por una cantidad de espiras por las cuales está circulando una corriente eléctrica. Bueno, como característica, simplemente esta susceptibilidad magnética puede ser una cantidad mayor, igual o menor que 0, dependiendo del material. De igual forma, la permeabilidad magnética relativa, μ sub r, que es el cociente entre el μ del material y el μ del vacío, puede ser mayor, menor o igual que 1. Son constantes que nos permiten obtener curvas características para un material en específico. En este caso, el campo magnético se puede calcular como μ por h. Entonces, aplicamos una intensidad de campo h, multiplicamos por μ y ya tenemos el campo magnético que se genera al interior del material. Precisamente
esta formulita de aquí es la que nos interesa para lo que se conoce como curva de histéresis del material. Y no se olvide que ese mu es mu sub r por mu sub 0. En ese caso, mu sub r es la permeabilidad relativa y mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Tipos de materiales. Bueno, en máquinas eléctricas y en general, en el estudio de los materiales, se identifican 3 tipos de materiales que cumplen con ciertas características puntuales. Los materiales paramagnéticos son aquellos que pueden ser atraídos por los imanes, pero de forma muy débil. En ese caso, se les identifica algunos materiales que existen en la naturaleza, como el aluminio, el aire, el magnesio, titanio, manganeso, paladio, oxígeno, etc. Si es que vemos aquí, ponemos un pedacito de material paramagnético al interior de un campo magnético externo, vemos que estas líneas de campo tienden a ser capturadas, por decirlo de alguna manera, por este material, pero muy débilmente. Lo que se denomina como paramagnetismo, simplemente características de algunos metales que tienen una susceptibilidad pequeña y positiva a los campos magnéticos. Son ligeramente atraídos por un campo magnético y este material no retiene las propiedades magnéticas cuando se elimina la excitación o el campo externo aplicado. Los otros son los denominados materiales ferromagnéticos. Estos muestran un comportamiento similar al del hierro, es decir, que son atraídos intensamente por los imanes. Algunos materiales de este tipo son el cobre, el níquel, el calcio y compuestos de estos componentes. Uno de los más conocidos es la denominada magnetita, Fe3 o 4, y también el acero. Actualmente, de los imanes más potentes que se han fabricado están hechos en base a un material conocido como neodimio. Precisamente en los discos duros de las computadoras existen este tipo de imanes que tienen una propiedad bastante fuerte en cuanto se refiere al magnetismo. Los materiales ferromagnéticos pueden perder sus condiciones de imán por 2 circunstancias que se aplicarían externamente. Una de esas circunstancias sería el incremento de la temperatura. Aquí precisamente usted puede ver un imán que está atrayendo a un material ferromagnético. Si el imán se calienta lo suficiente hasta alcanzar la temperatura denominada temperatura de Curie, el material pierde sus propiedades. Esto se debe a que, mientras no le calentemos, los dipolos magnéticos en este imán están orientados de tal forma que adquiere esa característica de imán. Pero si le calentamos, evidentemente lo que estamos haciendo aquí es entregando energía calórica. Internamente, los dominios magnéticos se van a desordenar por esa energía que está ganando el material. Y llega un punto en que la característica de imán se pierde totalmente. Otra forma en que pueden perder su característica los imanes es si usted le aplica un golpe lo suficientemente fuerte al imán. Con eso también estamos desordenando ese arreglo de dipolos magnéticos internos y la característica del imán desaparecería. 3. Los materiales diamagnéticos. Estos son repelidos débilmente por imanes o campos magnéticos externos.
Una vez que desaparece el campo magnético externo, no mantienen estas propiedades magnéticas. Algunos materiales diamagnéticos son el diamante, el bismuto, el cobre, el mercurio y el agua. Entonces, precisamente por esta característica es que se puede conseguir esto de la levitación magnética. Entonces, ustedes han escuchado posiblemente que existen medios de transporte, sobre todo en Europa, en la China, en Japón, que son los famosos trenes maglev. Son trenes que se desplazan levitando sobre las rieles sin hacer contacto físico. Esos medios de transporte actualmente ya existen desde hace años atrás y pueden desplazarse a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora aproximadamente. Claro que se han hecho estudios en laboratorio, prototipos de trenes, utilizando este principio de la levitación magnética, y se han conseguido desplazamientos en velocidades que van hasta los 2.500 kilómetros por hora. Pero eso evidentemente no puede ser aún llevado a la práctica para implementar sistemas de transporte masivo. En estos materiales diamagnéticos, entonces, vemos aquí el material que tiende a repeler las líneas de campo magnético. Y finalmente aquí lo que tendríamos es una ilustración de lo que ocurre en los denominados superconductores. Miren, si es que tenemos temperaturas mayores que una temperatura crítica, prácticamente las líneas de campo atraviesan a este material conductor, superconductor. Pero si la temperatura es menor que una temperatura crítica, esas líneas de campo son repelidas por este material. Esto de los superconductores también es algo muy interesante. Se empezó a estudiar a estos elementos prácticamente desde el año 1906, en donde se reportan los primeros estudios al respecto por un científico de apellido Wons, que estuvo haciendo pruebas respecto a la conductividad de ciertos materiales en función de la temperatura. Entonces ahí encontró que en algunos materiales específicos, mientras iba bajando la temperatura que se le aplicaba, esos materiales tenían prácticamente una resistencia cada vez más pequeña. Y finalmente, cerca de los 4 grados, esa resistencia desaparecía prácticamente por completo. A esos materiales se les denominó superconductores. En la actualidad ya se consiguen superconductores también a temperaturas elevadas. Lo ideal sería que se descubriera alguna técnica para tener características superconductoras a temperatura ambiente, pero eso todavía no se ha conseguido. Bueno, aquí tenemos algunas características como la susceptibilidad a temperatura ambiente y una atmósfera de presión para algunos materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Bueno, y ahora sí, la característica conocida como histéresis, que se estudia en máquinas eléctricas, precisamente en los transformadores eléctricos. Entonces, para saber en qué consiste, partimos del hecho de que en materiales en estado, digamos, natural, existen los dominios magnéticos prácticamente sin ninguna orientación en específico, tal como están viendo aquí. Esos dominios magnéticos están orientados al azar. Esto hace que el resultante de sumar todos estos dominios magnéticos sea 0. ¿Qué pasa si es que en un material ferromagnético se aplica un campo magnético externo? En ese caso, estos dominios magnéticos internos se alinean con las líneas de fuerza de dicho campo. Es decir, se induce
un campo magnético en el material. Esa intensidad de campo que se consigue va a depender del campo magnético externo aplicado, campo magnético H, de su intensidad. Aquí estamos viendo justamente cómo sería el comportamiento de esos dominios magnéticos. En la parte izquierda, ustedes ven que ya algunos dominios magnéticos están orientados hacia la derecha. Esto es porque se aplicó un campo externo, una intensidad de campo externo H, pero de un valor relativamente pequeño. Entonces, los dominios magnéticos débilmente se orientan en dirección de esas líneas de campo exteriormente aplicadas. Si en cambio la intensidad de campo H exteriormente aplicada es más fuerte, todos los dominios magnéticos internos prácticamente se orientan en dirección de las líneas de campo exteriormente aplicadas. En consecuencia, si hacemos un dibujo para un material ferromagnético, como el hierro, por ejemplo, o el acero al silicio, en donde en el eje horizontal se representa la intensidad de campo externo H, y en el eje vertical, el campo magnético interno en nuestro material, vamos a conseguir lo siguiente. Empezamos desde cero. Conforme se incrementa la intensidad de campo externa, H, vemos que internamente el campo magnético también va subiendo en el material. Luego sube prácticamente de forma casi vertical y finalmente llega un punto en donde, aunque usted siga incrementando el valor de H, el campo magnético interno ya no puede subir más allá. Entonces decimos que aquí se consiguió la saturación del material. Ya su campo magnético interno no puede seguir creciendo, aunque el externo sí lo haga. A partir de aquí, de esta curvita que se conoce como la curva de primera saturación, ¿qué pasa si es que ese campo externo empieza a disminuir? Si el campo externo empieza a disminuir, el campo interno no disminuye de igual forma. Eso vemos aquí. El campo interno prácticamente se mantiene en su valor de saturación, incluso cuando el campo externo ya se hizo cero. El material internamente conserva ese campo magnético. Se ha magnetizado en definitiva. ¿Qué pasa si ahora el valor de H se hace negativo? Se cambia la polaridad de ese campo. Vemos que a partir de un cierto punto, el campo interno ya empieza a disminuir. Y finalmente el campo interno se hace cero. Para que ese campo interno se haga cero, el valor de H ha tenido que llegar a un valor negativo específico. Si a partir de aquí el campo externo se sigue disminuyendo, vemos que ahora el campo magnético al interior del material cambia de dirección, se hace negativo. Y de igual forma que en el primer cuadrante, usted sigue haciendo más negativo el campo externamente aplicado, llega a un punto en donde el campo interno adquiere un valor mínimo y allí prácticamente se estabiliza. Es decir, vuelve a saturarse el material, pero con polaridad contraria. Y desde aquí podemos nuevamente empezar a incrementar H, llegando hasta cero prácticamente, y vemos que el material conservó esa magnetización. Ese campo magnético se mantiene con polaridad contraria a la del primer cuadrante. De aquí nuevamente podemos incrementar H y vemos que el campo magnético interno empieza nuevamente a subir hacia cero. Luego se hace positivo y llegamos otra vez al valor de saturación inicial. Entonces, esta curva que usted está viendo aquí en azul
es la que se conoce como característica de histéresis de los materiales ferromagnéticos. Evidentemente, el ancho que tiene aquí esta gráfica va a depender del material que estemos utilizando en particular. Puede ser que que esta característica de aquí sea más ancha o más angosta. Eso hace que se definan dos tipos de materiales. Inge, disculpe una pregunta. Sí, dígame. O sea que la primera curva de saturación solo ocurre una vez. Así es. Ok. Cuando el material proviene en estado original, natural, digamos. Y esa curvita en rojo que vimos ocurre únicamente en el primer ciclo, digamos así. Cuando el campo externo fue positivo subiendo y cuando el campo externo fue negativo decreciendo. En ese primer trayecto se generó la primera curvita que teníamos aquí en rojo. Luego de eso ya queda esto prácticamente así. Desaparece ese primer trazo en rojo y le queda esto de aquí. Ahora, en máquinas eléctricas existe la posibilidad de generar esta curva característica haciendo pruebas reales con campo magnético externo aplicado a un material ferromagnético y midiendo ciertas características que le permiten dibujar esto. O también se puede hacer mediante simulación, utilizando elementos eléctricos como el capacitor, por ejemplo, capacitor resistencia y voltaje aplicado externamente a ese circuito. Se puede hacer esa simulación y ahí se saca justo estas curvas que están viendo aquí. Si es que tenemos un ancho en esta característica relativamente pequeño, eso define a los denominados materiales ferromagnéticos blandos o suaves. Y si es que este ancho es mayor, tenemos los materiales ferromagnéticos denominados duros. La aplicación que les había mencionado justamente de estos materiales ferromagnéticos es en los discos duros tradicionales que hemos manejado hasta la actualidad. Esos discos que tienen internamente un material magnético en forma de disco precisamente que está viendo aquí, que no es uno solo. Abajo de este pueden haber 4, 5 o más arreglos de discos. Y lo que le ve aquí, esta partecita es la cabeza de lectura-escritura. Evidentemente el brazo de esta cabeza está girando sobre un eje. Y aquí, debajo de esta piecita que está viendo, existe precisamente un imán de muy alto poder magnético. Entonces, estos imanes posiblemente son de los más fuertes que existen si consideramos su tamaño reducido. Entonces, estos imanes son precisamente los que nos permiten controlar el posicionamiento de este brazo de lectura-escritura a lo largo de las pistas y sectores que tiene este disco duro. Entonces, a través de esta cabeza de lectura se dan impulsos que quedan grabados en la superficie del disco. Aquí se graban unos y ceros en definitiva, alrededor de este eje del disco. Y tenemos hacia abajo, internamente hacia abajo en esta ilustración, más cabezas de lectura y más pistas o más discos que le dan una capacidad bastante alta en la actualidad a estos componentes de las computadoras. Evidentemente que esto de aquí tiene piezas móviles, lo cual es un problema porque generan un tiempo de vida útil relativamente pequeño. Son estructuras que al tener movimiento están sujetas a desgaste. Si usted ve una cabeza de lectura-escritura que está posicionada muy cerquita de la superficie del disco, si es que hay una perturbación, se golpea a la máquina, esto precisamente impacta sobre la superficie del disco, provocando daños. Entonces, en la actualidad ya estos discos están prácticamente desapareciendo y tenemos más bien los discos de estado sólido. Están hechos básicamente
en base a materiales semiconductores. Allí ya no se tiene partes móviles, se tiene menos consumo de energía, se tiene mayor capacidad de almacenamiento y les han hecho mucho más aptos para trabajar en volúmenes, en tamaños pequeñitos comparados con estas estructuras grandes. Bueno, los principios que vamos a necesitar en máquinas eléctricas. Principio de interacción entre campos magnéticos generados por conductores. Este señor Christian Ørsted en 1820 descubrió que por un conductor que es atravesado por corriente eléctrica se genera a su alrededor campo magnético. Entonces, el experimento que él hizo es muy sencillo. Tiene usted aquí un conductor que inicialmente tiene corriente cero. Muy cerca de este conductor colocó una brújula y vio que esa brújula estaba orientada en una determinada dirección. Luego, por ese conductor hizo pasar corriente eléctrica en una dirección y verificó que esa brújula giraba en un determinado sentido. Es decir, este elemento conocido como aguja imantada o brújula simplemente estaba experimentando una cierta fuerza que después se comprobó era originada debido al desplazamiento de esta corriente eléctrica por el conductor cercano a este elemento. Aquí se ve claramente que si la corriente va en dirección contraria, la brújula gira también en dirección contraria. Esto quiere decir que están interactuando estos dos elementos. Si no tenemos nada físico conectado entre ellos, evidentemente debía haber algo que no se ve, pero que cumplía con esa misión de alterar la posición de la brújula. Eso se definió posteriormente como campo magnético. Y ese campo magnético tenía polaridad. Dependía de la corriente que estaba circulando por este conductor, del sentido que llevaba esa corriente eléctrica. Aquí vemos en el caso de un imán con limaduras de hierro, cómo se generan estos trazos ordenados que corresponden a las líneas de fuerza o líneas de campo magnético que salen del polo norte. Esto convencionalmente se toma así. Las líneas de campo salen del polo norte y llegan al polo sur. Las unidades para el campo magnético en el sistema internacional son los denominados teslas. Bueno, aquí está precisamente la ilustración de las líneas de campo saliendo del polo norte y retornando al polo sur. Siempre definen trayectorias cerradas. El sentido de esas líneas, como les digo, es simplemente arbitrario, es por convención que se les representa de esta forma, saliendo del polo norte y llegando al polo sur. Si queremos calcular lo que se conoce como el flujo magnético, tenemos que trabajar con la integral de superficie del campo magnético integrado respecto a ese. Entonces, en el sistema CGS, el flujo está dado por líneas. El campo magnético B viene en líneas sobre centímetro cuadrado, que son los Gauss. En el sistema MKS, el flujo está dado en Weber, WB, mientras que el campo magnético B está en Weber sobre metro cuadrado, es la densidad de campo, o también conocido como Tesla. Las equivalencias, un Weber es igual a 10 a la 8 líneas, un Tesla 10 a la 4 Gauss o 10 kilogauss. Aquí se ilustra cómo estaría el campo magnético generado por una corriente que atraviesa un conductor rectilíneo. Usted puede ver que se generan círculos prácticamente concéntricos en donde la trayectoria del campo magnético depende de la dirección de la corriente. En el caso de tener un arreglo de bobinas, de espiras por las cuales
fluye una corriente eléctrica, de igual manera se puede ver cómo esas líneas de campo concentradas en el núcleo primero se abren hacia afuera de la bobina y retornan por la parte inferior. La ley de Ampere relaciona la densidad de corriente eléctrica J, amperios sobre centímetro cuadrado o cualquier unidad que se utilice, y la densidad de flujo magnético creado por esta densidad de corriente. Entonces, la integral circular de densidad de flujo integrado respecto a la longitud del conductor es igual a mu sub 0 por la integral de superficie de j.ds. En este caso, si es que estamos integrando la densidad de corriente respecto a la superficie, obtenemos que esto se convierte en corriente eléctrica y por lo tanto la integral de la izquierda quedaría igual a mu sub 0 por I. Esta es la denominada ley de Ampere. Aquí vemos cómo se aplicaría para el caso de que se necesitara en algún momento. Nosotros no vamos a necesitar, pero está representado cómo se calcularía la densidad de campo en función de la longitud de un conductor y la distancia al punto de interés. Aquí interviene evidentemente la corriente que está circulando por ese conductor. Mu sub 0 por I por dl. Producto cruz con la distancia, el vector distancia r, y dividido para 4pi r cubo, donde r cubo es la distancia, el módulo de este vector r. Bueno, lo que más nos interesa es este otro aspecto. Si usted tiene un conductor, como ve aquí, por el cual está subiendo la corriente eléctrica, nos interesa determinar cómo está el campo magnético a su alrededor. ¿Qué sentido tiene? Entonces, para esto utilizamos la regla de la mano derecha. Entonces, usted con el dedo pulgar apunta en dirección de la corriente y con los 4 dedos restantes le envuelve al conductor. Esos 4 dedos de la mano derecha le indican la dirección del campo magnético, ¿sí? Entonces, es bastante sencillo este aspecto. Usted, el dedo pulgar apunta en dirección de flujo de corriente y los otros 4 dedos envolviendo al conductor le dan la dirección del campo magnético. Entonces, para especificar el campo magnético alrededor de un conductor, usted necesita de las siguientes características. El módulo de ese campo magnético, la dirección y el sentido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale la intensidad de campo magnético en ese punto, voy a ponerlo en color rojo, en este punto aquí, la dirección del campo magnético la obtiene con los 4 dedos de la mano derecha. Y en ese punto en particular, el campo magnético va a estar tangente a esa trayectoria. Entonces ya sabríamos aquí en qué dirección está el campo magnético en un punto en particular. Luego necesitamos el módulo de ese campo magnético. Entonces, para encontrar ese módulo, simplemente aplicamos esta formulita de aquí. Mu sub 0 por I sobre 2pi por D. En donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amperio. Y es la corriente eléctrica que está circulando por ese conductor. Y D es la distancia hasta el punto de interés. Entonces aquí, para este ejercicio que está planteado, se habla de calcular la inducción magnética en el aire a una distancia de 6 centímetros. No se olvide que aquí en el denominador tiene la distancia. Tenga también en cuenta que el mu sub 0 tiene unidades que vienen en metro. Aquí está en metro.
Entonces, al poner acá la distancia, debe escribirle en unidades de metro. Entonces, con eso ya podríamos saber cuánto vale el campo magnético creado por la circulación de corriente en nuestro conductor a una distancia específica. Y también tengan en cuenta esta otra representación que tenemos aquí, justamente en el centro de esta gráfica. Usted ve un círculo con una X. Esa X quiere decir que este conductor que está en la parte de arriba está siendo visto desde abajo. En otras palabras, esta X, imagínese usted, es un conductor que está horizontal y la corriente está penetrando en la pantalla de su computador. Esa es la X, ¿sí? Es decir, le estamos viendo a este conductor de aquí arriba desde aquí abajo, ¿sí? Le hemos girado 90 grados hacia adentro de su computador y estamos viendo la corriente ingresando por aquí. Si en cambio, este conductor que está en la parte de arriba, le giramos 90 grados hacia usted, veríamos por aquí la corriente saliendo. Y si queremos ver la corriente saliendo, le representamos simplemente como un puntito de esta forma. Eso querría decir que por allí está saliendo hacia usted la corriente que viaja por ese conductor. Entonces son representaciones que debemos acostumbrarnos porque esto nos va a servir posteriormente en máquinas eléctricas. Bueno, aquí está lo mismo de anterior, pero visto en dos perspectivas diferentes. Aquí está la ilustración original y en esta parte tenemos el conductor, la corriente yendo hacia arriba. Si me ubico en un punto a la derecha del conductor, simplemente el campo magnético determinado por la regla de la mano derecha me diría que por este punto está entrando el campo magnético, mientras que diametralmente en el otro lado, por este punto a la izquierda, el campo magnético vendría saliendo, ¿sí? Entonces, eso vemos también en esta otra vista, una vista vertical, visto desde abajo, ¿no? Bueno, aquí tienen un ejercicio en donde se pide calcular el campo magnético resultante en los puntos A, B y C, originado por la circulación de corriente en estos dos conductores que está viendo usted. Entonces aquí usted primero tendría que, por ejemplo, seleccionar el punto B. En este punto B hay el efecto magnético debido a las dos corrientes. Entonces primero tome el conductor que lleva la corriente I1. Utilice la regla de la mano derecha. Corriente hacia arriba, el dedo pulgar. Y los otros 4 dedos me dicen que la corriente I1 en el punto B estaría generando un campo magnético que está saliendo del plano de su pantalla, del computador. Hacemos lo mismo ahora con el conductor que lleva la corriente I2. En este caso, la corriente I2 está bajando. Entonces, lo mismo. Tome usted el pulgar de su mano derecha y apunte hacia abajo en este conductor. Con los 4 dedos envuelva a ese conductor y va a darse cuenta que en el punto B el campo magnético va a estar penetrando por su pantalla. Entonces aquí vemos que en el punto B los campos magnéticos generados por estas dos corrientes tienen sentidos contrarios. En consecuencia, para saber si el campo magnético en B está entrando o saliendo, usted tiene que comparar las magnitudes de esos campos magnéticos. Si ve que el campo magnético que dibujamos aquí, con este puntito saliendo, es el más grande, efectivamente el campo magnético resultante estará saliendo por el punto B, tal como ve aquí. Pero si al hacer la comparación, usted encuentra que el campo magnético originado por la corriente I2
que está entrando aquí es más grande que el que está saliendo, evidentemente hace usted la resta y el resultado sería que tiene que poner aquí un campo magnético penetrando en B, el resultado final, ¿no es cierto? Entonces, para que practique este ejercicio, usted tiene los datos correspondientes, tiene las corrientes eléctricas en cada conductor, tiene la distancia de separación a cada uno de los puntos de interés y puede hacer los cálculos correspondientes. Es decir, este ejercicio no representa mayor dificultad. Simplemente usted tiene que utilizar la regla de la mano derecha para saber en ABC cómo se originan los campos magnéticos debido a cada una de las corrientes. ¿Están entrando o están saliendo? Entonces aquí no hay mucho misterio, no hay ningún problema. Aquí está ilustrado desde luego para el punto A, los conductores vistos desde arriba, o desde abajo sería en este caso. Estamos viendo desde abajo. Hemos rotado 90 grados a los conductores hacia adentro del computador. Lo que veríamos es esto de aquí. La corriente I2 saliendo, la corriente I1 entrando. Utilice ahí la regla de la mano derecha y genera estos trazos en los círculos correspondientes con las flechitas tal como ve aquí. Luego, en el punto A, los dos campos magnéticos en ese instante están hacia abajo. Entonces, se van a sumar esos campos magnéticos. Lo mismo se puede hacer para el punto B, para el punto C. Bueno, aquí está un poquito avanzado el análisis. Para el caso B, hay que hacer los cálculos matemáticos simplemente. Bien, ¿y qué pasa si es que no se tiene un conductor rectilíneo, sino se tiene una espira? Un círculo formado por ese conductor eléctrico. Entonces, en cada segmento de este conductor eléctrico, por ejemplo, en este punto allí, en este punto acá, usted va a tener la corriente circulando en esos puntos en forma instantánea. Y en ese instante, el campo magnético que se genera es el que está viendo con estos círculos en color rojo y las direcciones correspondientes. Orientados diametralmente, opuestos, estos dos puntos generan los campos magnéticos que usted observa aquí. En consecuencia, en el punto medio vamos a tener una componente, una resultante final. Y esa resultante final de campo magnético va a tener también una dirección. Esa dirección en este caso sería penetrando a la pantalla del computador. Es decir, aquí en el centro usted tiene un campo magnético que estaría así, penetrando la pantalla. Esa intensidad de campo usted puede calcular a través de esta formulita. Mu sub 0 por I sobre 2 veces R. R viene a ser el radio de esta espira. Experimentalmente, usted ve aquí a la derecha cómo estarían las líneas de campo en el centro o en el interior de esa espira. Evidentemente, el campo resultante se representa desde la mitad de la espira hacia arriba. Bueno, aquí tenemos también una ilustración para determinar la inducción magnética en el centro de una espira por la cual circula una corriente de 1 amperio si está en el aire y su radio es de 11 centímetros. Entonces no hay ningún problema, usted aplica la formulita de aquí arriba, reemplaza datos. Ojo con fijarse bien las unidades de mu sub 0, las unidades del radio. Es el único problema realmente allí. Y si tenemos varias espiras apiladas, como en este ejemplo, conduciendo corrientes distintas, cada corriente va a generar su propio campo magnético. Si todas las corrientes están en la misma dirección, evidentemente el campo magnético final será la suma de cada uno de esos tres campos, tal como estamos viendo aquí. Si alguna de esas corrientes estuviese circulando en sentido contrario, entonces habría que hacer una resta.
Y aquí tenemos, asimismo, la ilustración de un conjunto de bobinas formando lo que se conoce como solenoide y el campo magnético al interior de ese solenoide. Se define según el sentido de la corriente un polo norte y un polo sur. Si la corriente va en sentido contrario, estos polos también van a cambiar. Entonces, para un solenoide que tiene N bobinas o N espiras, el campo magnético se calcula con esta formulita. Mu sub 0 por N. N es el número de espiras que tenemos y la corriente que está circulando, y L es la longitud de este arreglo. Bueno, y la dirección instantánea depende del punto en donde estemos calculando el campo. Bien, aquí está un ejemplo de cálculo para la inducción magnética. Simplemente se reemplazan los datos. Si es que ponemos aquí un núcleo que tenga un mu sub r distinto al del vacío, simplemente eso usted lo incorpora en esta partecita de aquí. En vez de tener mu sub 0, pone la permeabilidad relativa del material y hace el producto. No hay ningún problema. Las unidades para B, pues Tesla, ¿no? Bueno, otro aspecto que también nos interesa es determinar la fuerza que actúa sobre un conductor que está llevando corriente eléctrica al interior de un campo magnético. Entonces, para eso primero partamos de la denominada fuerza de Lorentz. Usted tiene que esta formulita F es igual a Q, que multiplica a V cruz a V cruz B. Aquí se define el producto cruz, producto vectorial. ¿Qué me indica esta formulita? Si usted tiene una carga eléctrica positiva, en este caso dibujada aquí con color rojo, y esa carga eléctrica se está desplazando en una determinada dirección dentro de un campo magnético B, esa carga experimenta una fuerza. Esa fuerza se obtiene a través de esta expresión. Producto vectorial del vector velocidad por el vector campo magnético, y todo esto por la carga de nuestra partícula. Evidentemente que si usted aplica el producto V cruz B directamente con la regla de la mano derecha, V cruz B ya le da la dirección de la fuerza, ¿sí? Entonces ya sabemos la dirección de la fuerza. Usted tiene aquí el plano formado. A ver, se me desapareció. Ahí. A ver, ahí estamos. ¿Sí? Al momento que realiza el producto V cruz B, dependiendo del ángulo relativo entre los dos vectores, el velocidad y el campo magnético, esa fuerza puede ser máxima o mínima. Cuando el ángulo es 90 grados, la fuerza tiene el módulo más grande. Pero si el desplazamiento de la carga coincide con la dirección del campo magnético, entonces la partícula no experimenta ninguna fuerza. El módulo de la fuerza entonces depende de la carga de la partícula, el módulo de la velocidad, el módulo del campo y el seno del ángulo formado por el vector velocidad de desplazamiento y dirección del campo. Entonces, usted la dirección de la fuerza puede sacar directamente haciendo el producto cruz con la mano derecha, ¿no?
Va desde V hasta B. El dedo pulgar le indica la dirección de la fuerza. Esto para partículas positivas. Si fuese una partícula negativa, simplemente la dirección de la fuerza va en sentido contrario. Se acabó el problema. Entonces, de aquí ve la regla de la mano derecha. El dedo índice apunta en dirección de la velocidad del desplazamiento. El dedo medio apunta en la dirección del campo magnético. Y en consecuencia, para una partícula positiva, el dedo pulgar le daría la dirección de la fuerza que experimenta esa partícula. Le repito, si es que es una partícula de signo contrario, una partícula negativa, la fuerza simplemente iría en dirección contraria, en este caso hacia abajo. Bien, eso cuando se trata simplemente de partículas puntuales. ¿Y qué pasa si tenemos una corriente eléctrica dentro de un conductor? Entonces aquí lo que aplicamos es lo siguiente. El producto cruz entre el vector desplazamiento de la corriente con la dirección del campo magnético. Con el vector campo magnético. En esta ilustración tenemos lo siguiente. Estas X que aparecen en el plano representan un campo magnético penetrando en la pantalla de su computador. La corriente eléctrica se está desplazando hacia arriba. En este caso, cargas positivas. En consecuencia, la fuerza que experimenta este segmento de conductor eléctrico sacamos aplicando la regla de la mano derecha. Tenemos las tres variables. Campo magnético penetrando a la pantalla. Velocidad de desplazamiento hacia arriba. Entonces, la fuerza va a estar hacia la izquierda. Esa sería la fuerza que experimenta este conductor de longitud L. La magnitud de esa fuerza usted puede calcular simplemente aplicando esta formulita de aquí, corriente por longitud y por campo magnético. Aquí está un ejemplo en donde tiene precisamente un segmento de conductor sería de 0,2 metros de longitud, que está dentro de un campo magnético. En este caso, el campo magnético está penetrando en la pantalla de su computador. La corriente eléctrica está hacia arriba, la velocidad de desplazamiento está hacia arriba. Ya puede sacar con la regla de la mano derecha la dirección de esa fuerza. Ya tiene la dirección de la fuerza. Y para su magnitud, aplica simplemente la formulita que tiene aquí. Corriente por longitud y por B. Y estaría prácticamente resuelto el problema. Bueno, acá tenemos ya lo que sería el principio básico de lo que serían las máquinas eléctricas. Tenemos un material conductor al cual se le aplica una diferencia de potencial, en este caso proveniente desde unas baterías. En la ilustración de la izquierda tenemos campo magnético saliendo de la pantalla. Podríamos saber en qué dirección estaría la fuerza que experimenta el conductor en la parte horizontal. Acá tenemos también, en este caso, un imán permanente. El polo norte estaría en la parte de arriba, el polo sur abajo, y dentro de ese campo magnético, un segmento de conductor. La corriente, de acuerdo a la polaridad de las baterías, la corriente convencional, estaría circulando al interior de ese conductor con esta dirección. Entonces allí usted tiene la dirección del campo magnético, tiene
la dirección con que fluye la corriente, ya podría sacar cuál es la fuerza que se ejerce sobre ese segmento de conductor aquí, utilizando simplemente la regla de la mano derecha. No se olvide, la regla de la mano derecha estaba por acá. Relación, aquí está. Dirección de desplazamiento, dedo índice. Dirección de campo magnético, dedo medio. Dirección de la fuerza, dedo pulgar. Entonces acostúmbrese a poner los 3 dedos en cuadratura, 90 grados entre todos ellos, y orientar en las direcciones que tenga para la velocidad de desplazamiento, en este caso la corriente eléctrica, el campo magnético, y el dedo pulgar le estaría dando la fuerza que experimenta ese conductor. Bien, entonces aquí usted tiene las respuestas de cuál sería la fuerza que experimenta el segmento de conductor en cada caso, y también la intensidad de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza. Cuando tenemos dos conductores cercanos, también existen interacciones entre esos conductores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos velocidades de desplazamiento en cada conductor. Tenemos cómo calcular la intensidad de esa fuerza, la magnitud de la fuerza. En este caso, debido a cómo está circulando la corriente eléctrica en cada conductor, es una fuerza de atracción entre estos conductores. La magnitud de esa fuerza usted le calcula como μ por I1 y 2, la longitud activa de estos conductores que están enfrentados, y dividido para 2pi por d, viene a ser la distancia que le separa a estos conductores. Aquí hay un ejercicio para que realicen. Y lo que nos interesa finalmente, estudios del señor Faraday. Este señor Faraday lo que hizo es sentar las bases del electromagnetismo, básicamente. Las leyes que utilizamos hasta en la actualidad y que serán válidas durante muchos siglos. ¿Qué hizo este señor Faraday? Básicamente armó una bobinita como la que están viendo aquí. Puso un dispositivo que le permite registrar diferencias de potencial entre los extremos de la bobina. En este caso es un instrumento electrónico que se llama voltímetro. Y luego aproximó un imán. Inicialmente lo introdujo y usted ve que la agujita del multímetro o del voltímetro en este caso se fue hacia la derecha. Luego se saca ese voltímetro y se observa que la agujita cambia en dirección, ¿sí? Si va entrando va en un sentido el voltímetro, y si va saliendo va en dirección contraria. En el un caso, cuando está entrando, el campo magnético dentro de la bobina se incrementa, y cuando el imán va saliendo, el campo magnético en la bobina, en su interior, se va debilitando. Entonces, con este experimento, el señor Faraday concluyó de que la variación de campo magnético generado al interior de esa bobina inducía diferencias de potencial en sus extremos. Y dependiendo de cómo se da esa variación, si es aumentando, es decir, si es en un sentido o es en otro, ese voltaje o fuerza electromotriz que se induce también cambia de dirección. Entonces, esto prácticamente es lo que permitió plantear la ley de inducción magnética, ley de Faraday de inducción magnética. Es la variación de campo magnético al interior de una bobina. A la corriente eléctrica que se genera se llama corriente inducida,
al circuito donde aparece la corriente se le denomina circuito inducido. Y al dispositivo que produce o que induce la corriente se denomina inductor. Entonces aquí hablamos de un inductor y un inducido. El inductor, el que genera el fenómeno. Y el inducido, en donde se siente el efecto de ese fenómeno. Faraday observó que la corriente inducida depende de los siguientes factores. Solo aparece corriente cuando hay variación en el campo magnético. Si el imán va entrando, estamos incrementando el campo. Si va saliendo, estamos debilitando el campo. Hay variación de campo en definitiva. Por eso se inducen voltajes en una dirección primero y luego en otra. Esa corriente, en caso de que esa bobinita estuviese cerrada, va a ser mayor si el campo magnético es más intenso, si el circuito o la bobina tiene una superficie mayor, o si el cambio que se aplica en ese campo magnético es más rápido. Entonces aquí vemos precisamente el campo magnético atravesando una cierta superficie y se estableció el denominado flujo magnético. Esto en definitiva es una medida de la cantidad de líneas de campo que atraviesan esa superficie. Y lo que están viendo en esta ilustración es el principio básico de funcionamiento de una máquina eléctrica. Aquí tenemos un campo magnético que va del polo norte al polo sur y esta espira que está siendo alimentada con corriente eléctrica. Efectivamente, entonces, al tener un conductor que transporta corriente dentro de un campo magnético, se ejerce una fuerza. Y esa fuerza que se ejerce entre los conductores opuestos que están ubicados verticalmente es lo que provoca el giro de esta espira. Y este es el principio básico de un motor eléctrico. Necesito campo magnético, que puede ser fijo, no hay problema, y un conductor que esté transportando corriente dentro de ese campo. Allí se produce lo que se conoce como el torque motriz, el movimiento circular de la espira. En una máquina eléctrica ese movimiento corresponde al movimiento mecánico del eje. Básicamente es esto una máquina eléctrica. Bueno, entonces esta partecita de aquí, de cómo cambia el flujo magnético en función del campo aplicado, la superficie que atraviesan esas líneas y el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas de campo está dado por esta formulita. El flujo magnético depende entonces de estos tres factores. El campo magnético, la superficie activa, que es atravesada por las líneas de campo, y el coseno de alfa, o el coseno de teta, como quiera llamarse. ¿Cómo se saca este ángulo? Simplemente es el que se forma entre la dirección de las líneas de campo, que en esta ilustración están en color verde, y la normal a la superficie de estudio. Entonces aquí tenemos una espira que está transportando corriente eléctrica, posiblemente. ¿Qué es lo que ocurre si es que esta bobinita gira o primero está vertical, tal cual estamos viendo aquí a la izquierda? En ese caso, tenemos toda la superficie de la espira atravesada por líneas de campo. La mayor superficie está siendo barrida por las líneas de campo magnético. En ese caso, el flujo magnético sería B por S y por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces tenemos la mayor cantidad de flujo magnético. Si esta espira se gira en cambio un ángulo de 45 grados hacia la derecha,
estaríamos hablando de esta posición aquí. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Ha cambiado el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas de campo. Ahora tenemos un ángulo θ. Evidentemente, la superficie que puede ser atravesada por las líneas de campo también ha disminuido. Entonces vamos a tener un flujo más pequeño. Si ahora giramos otros 45 grados a nuestra espira, la normal quedaría, como ven aquí, apuntando verticalmente hacia abajo. Y el ángulo entre las líneas de campo y esta normal seguirá siendo ahora 90 grados. 90 grados allí. Con 90 grados entre las líneas de campo y la normal a la superficie, tendríamos un flujo cero. No hay ninguna superficie activa en esta posición que pueda ser atravesada por las líneas de campo magnético. Si giramos otros 45 grados, vemos que la normal a la superficie está cambiando de dirección ahora respecto a la posición original. En ese caso, al hacer el cálculo tendríamos que encontrar un flujo que sería igual a B por A por coseno de θ. Evidentemente aquí el ángulo θ es más de 90 grados, nos va a dar un flujo negativo. Quiere decir que se invierte la dirección de ese flujo. Y finalmente, con otros 45 grados de giro, la normal ya queda orientada 180 grados opuesta a la que teníamos aquí inicialmente. Evidentemente, ese flujo va a ser mínimo menos B por A. Coseno de 270 es menos 1. En consecuencia, podemos decir que al girar esta espira, el flujo magnético que se produce va a ir de valores positivos a valores negativos. Y así secuencialmente. Estas variaciones son de forma cosenoidal en función de esta formulita que están viendo acá. El flujo magnético se mide en Weber. Un Weber va a ser igual a 1 Tesla sobre metro cuadrado. Bueno, y aquí está un experimento que también se hace, similar al que acabamos de ver al inicio de este tema, en donde un imán va ingresando en esa espira y genera una inducción que es cuantificada a través de una diferencia de potencial. Si el imán va saliendo, el multímetro cambia su flechita, va en dirección contraria. Eso implica que los voltajes en los extremos de esa bobina están variando, tal cual cambia de dirección el imán. Bueno, y aquí viene la ley de Lenz. Esa ley de Lenz le vamos a ver la próxima clase. Son las 9, terminamos en este momento la clase. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos el día viernes. Que tengan una buena semana.